Lo que vamos a hacer es una factorización. Entonces, vamos a factorizar ese término. Entonces, si tenemos una x cuadrada, quiere decir que esto es el producto de un término que contiene x por otro que contiene x. Y esto debe ser mayor a 0. Esta desigualdad se conserva. ¿Qué más? Si vamos a factorizar, ¿qué es lo que buscamos? Primero, si este término es negativo, pues entonces acá le vamos a poner un signo menos. Y luego nos vamos a fijar en este de acá. Tiene un signo negativo. Si ya sabemos que acá tenemos un signo negativo, quiere decir que este por este me debe dar el signo negativo que aparece acá. Entonces, si al multiplicar este signo por este signo, me debe dar un signo negativo, quiere decir que este otro término debe tener signo Positivo. 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 Ahora, como estos signos son diferentes, quiere decir que el término que esté aquí con el término que está acá se van a restar. Entonces, busco dos números que al multiplicarlos me den 3 y que al restarlos me den un 2. 1 y 3. 3 y 1, ¿no? El 1 y el 3, pero debo poner primero el mayor. Entonces, si el producto es 1 por 3 o 3 por 1, entonces debo poner primero el mayor, 3 por 1. Ya lo factoricé. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo le voy dando valores a x, vamos a suponer si por ejemplo x es igual a 5. Si x fuera 5, entonces tendría 5 menos 3 por 5 más 1. Aquí el 5 menos 3 me va a dar un 2 y el 5 más 1 me va a dar un 6. 2 por 6 es 12. ¿El 12 es mayor que 0? Sí, sí lo es. Puedo probar con otro número, por ejemplo el 1. X igual a 1. Si x es igual a 1, entonces ahora tengo 1 menos 3 por 1 más 1. Entonces aquí me daría un menos 2 y un 2. El menos 2 por 2 es un menos 4. Menos 4 es mayor que 0. No. No. No, ¿verdad? Entonces ahora no se cumple. Denme un par de minutos. Listo, muchachos. Entonces, vemos que si nosotros le vamos dando valores a x, puede ser que el signo de cada uno de estos factores vaya cambiando. Puede ser, por ejemplo, que los dos sean positivos, como en este caso, y entonces se cumple la desigualdad. O puede ser que tenga uno negativo y otro positivo, y entonces el resultado es negativo y la desigualdad ya no se cumple. ¿De qué va a depender de que esto sea positivo o negativo? Pues dependiendo de los valores que tome x. Como no puedo estar probando de uno por uno, debo desarrollar alguna técnica. Aquí ahorita es nada más un ejemplo para entender lo que estamos haciendo, pero no vamos probando de uno por uno. Entonces, no vamos a ir probando de uno por uno. Vamos a plantear los 4 posibles casos que se van a dar en nuestro ejercicio. Los 4 casos que se pueden dar es que dependiendo de los valores de x, este sea positivo y este sea positivo, o que este sea positivo y este sea negativo. También puede ser que este sea negativo y este positivo, o que los dos sean negativos. Entonces, si los dos son positivos, cuando haga la multiplicación, el resultado va a ser positivo. Si el primero es positivo y el segundo es negativo, el resultado va a ser negativo.
Si este es negativo y este es positivo, el resultado va a ser negativo. O si los dos son negativos, al multiplicarlos, el resultado va a ser positivo. De estos 4 posibles casos que se van a dar, ¿cuáles son los que me interesan? Pues aquí me está diciendo que el resultado de esta desigualdad debe ser mayor a 0. Si es mayor a 0, significa que me interesa aquellos valores de X en los cuales ese producto es positivo. Entonces, los casos que me interesan son este. Le vamos a llamar caso 1 y a este le vamos a llamar caso 2. Para que el resultado sea positivo, se puede dar de la forma 1 o de la forma 2. No se van a cumplir los dos al mismo tiempo. Se cumple el caso 1, positivo, positivo, o se cumple el caso 2, negativo, negativo. Entonces vamos a ver. Para que se cumpla el caso 1, ¿qué requiero? Que el primer término sea positivo y que el segundo término sea positivo. Es decir, necesitamos que mi primer término, que era x menos 3, sea positivo y que al mismo tiempo, aquí sí es un y, acá era un o. ¿Se cumple de esta forma o se cumple de esta? Pero en mi caso 1 yo quiero que este sea positivo y que este también sea positivo. Entonces requiero que se cumplan los dos. Entonces que x menos 3 sea positivo y que x más 1 sea positivo. Entonces, para que x menos 3 sea mayor que 0, entonces necesito que x sea mayor que, bueno, x sea mayor que 3. Y para que x más 1 sea mayor que 0, entonces requiero que x sea mayor que menos 1. Vamos a ponerle, aquí tengo el 0, aquí está el menos 1, 1, 2 y 3. Los valores que cumplen esta parte son los valores en los cuales x es mayor a 3. O sea, todos estos, y no estamos incluyendo el 3 porque mi desigualdad es estricta, no puede ser igual a 0. Debe ser forzosamente mayor a 0. Esta desigualdad se cumple cuando x es mayor a menos 1, es decir, todos estos valores. No puede ser igual a menos 1. Si es igual a menos 1, entonces tendría menos 1 más 1, 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 me da 0 y no me interesa, es una desigualdad estricta. Entonces, el caso 1 se va a cumplir cuando se cumpla esta condición y esta condición, que es la y, una unión o una intersección. ¿Y es intersección? Es una intersección, ¿verdad? Queremos que se cumplan los dos al mismo tiempo. Entonces, es este conjunto en intersección con este conjunto, que sería esta parte de aquí. Entonces, la solución al caso 1, ¿cuál sería? ¿Cuál es el conjunto solución para que se cumpla el caso 1? X mayor a 3. Exactamente. Para que se cumplan los dos casos, x debe ser mayor a 3, o sea que debe ser desde el 3 hasta el infinito. Así se estaría cumpliendo el caso 1. Desde 3 hasta infinito. Para que se cumpla el caso 2, yo requiero que el primer término sea negativo
y el segundo término también sea negativo, o sea, que entonces se debe cumplir que el primer término sea negativo, es decir, menor que 0, y que el otro también, aquí sí es otra vez un y que x más 1 sea también negativo. Resolvemos esta desigualdad. Para que se cumpla esto, entonces x debe ser menor a 3 y al mismo tiempo x debe ser menor que menos 1. ¿Cuándo se va a cumplir? Vamos a ver, dibujamos nuestra recta. Aquí está el 0, menos 1, 1, 2, 3. Creo que le hubiera cambiado la escala. Se cumple esta cuando x es menor a 3, o sea, todos estos valores. Y se cumple esta cuando x es menor a menos 1. Todos estos de acá. Aquí tenemos una intersección nuevamente. ¿Por qué? Para que esto sea negativo es el primer término negativo y el segundo también. Entonces, el conjunto solución serían estos valores de aquí. ¿Cuál es el conjunto solución a eso? Menos Menos 1 infinito menos infinito a menos Más 1. infinito a menos 1. De menos infinito a menos 1. No está mal. De menos 1 a menos infinito estamos entendiendo lo que estamos expresando, pero no es correcto más bien. No es correcto. Entendemos el punto, pero no es correcto. Es como cuando le decimos a alguien, súbete para arriba o bájate para abajo. No necesitamos hacerlo. Entonces, aquí es del menor al mayor. Entonces, el menor es menos infinito y el mayor es menos 1. Entonces, el caso 1 se cumple cuando los valores están de 3 a infinito y el caso 2 se cumple cuando los valores están de menos infinito a 1. La solución es que se cumpla el caso 1 o que se cumpla el caso 2. Y un o, ¿qué es? Una unión. Una unión. Entonces, para este es una intersección porque sí requiero que se cumplan los dos, pero aquí ya no. O se cumple de una forma o se cumple de otra. Entonces, el conjunto solución sería la unión de estos. Y la unión, expresado de manera correcta porque es del menor al mayor, sería de menos infinito a menos 1 en unión con el conjunto que va de 3 a infinito. Cualquier número que esté dentro de este conjunto es la solución a este ejercicio. Comprobamos. Vamos a probar uno que no esté para demostrar que entonces no se está cumpliendo. Por ejemplo, uno que esté entre menos 1 y 3 y que sea fácil de evaluar. ¿Cuál les gusta? ¿Con cuál probamos? X igual a... Que esté entre esos dos. Sí, para ver que no se cumpla. Porque El 0. el 0. Pues 0. El 0 es fácil de evaluar, ¿verdad? Si no se cumple, entonces sabemos que sí estamos bien. Tendríamos 0 al cuadrado menos 2 veces 0 menos 3 es mayor que 0. 0, 0 menos 3 es mayor que 0. No, no se cumple. ¿Por qué? Porque no está dentro del conjunto solución. Si queremos probar, pues podemos ir dándole valores para probar que no cumplen si está fuera del conjunto solución o que sí cumplen si están dentro del conjunto solución. Podemos probar uno que esté dentro del conjunto solución. ¿Qué valor les gusta para probar que sí cumple? 4. El 4. Si x es igual a 4, entonces tengo 4 al cuadrado menos 2 veces 4 menos 3 es mayor que 0. Aquí tengo 16 menos 8 menos 3 menos 18 menos 8 menos 3 es mayor que 0. Sí, sí lo cumple. Sí está dentro del conjunto solución de valores que satisfacen esa inecuación. Esto de aquí se conoce como el método de los casos. Vamos probando los posibles casos que me sirven. Hay otro método que se llama el método tabular.
¿Cómo hacemos el método tabular? Nosotros tenemos aquí dos factores. Siempre vamos a necesitar que eso esté factorizado. Entonces, mis factores son x menos 3 y x más 1. Los vamos a colocar aquí. X menos 3 y x más 1. Necesito buscar los valores de x que hacen que cada factor se haga 0. Por ejemplo, el primero dice que x menos 3 es igual a 0 cuando x es igual a 3. Entonces voy a dibujar una recta aquí en esta parte. Vamos a suponer que aquí está el 0 y aquí está el 3. Ahora, mi otro factor. Voy a ver cuáles son los valores de x que hacen que se haga 0. X más 1 será igual a 0 cuando x sea igual a menos 1. Buscamos en nuestra recta que acabamos de dibujar. Vamos a suponer que aquí está el menos 1. Si x es igual a 3, entonces este primer factor sería 0 en este punto. ¿Qué pasa antes y qué pasa después? Vamos a evaluar en algún punto que esté antes. Por ejemplo, un punto que esté antes, el 1. Vamos a poner aquí el 1. Si x es igual a 1, tengo 1 menos 3 menos 2. Quiere decir que antes del 0, todos los valores van a ser negativos. Puedo probar con más si quiero, por ejemplo, el 0. 0 menos 3 es negativo. Menos 1 menos 3 menos 4. Son negativos antes de este punto y después de este punto, si no me equivoqué, deben ser positivos. Por ejemplo, un 4. 4 menos 3 es un 1. O sea que después de ese punto, todos los términos nos van a dar positivos. Hacemos lo mismo con mi segundo factor. Mi segundo factor se hace 0 cuando x es igual a menos 1 en este punto. ¿Qué pasa antes? Pues podemos evaluarlo. En un punto que esté antes, por ejemplo, el menos 2. Menos 2 más 1 me da menos 1. Quiere decir que antes de ese punto me da términos negativos. Podemos evaluar en uno que esté después, por ejemplo, un 2. Puede ser cualquiera, ¿eh? Estos que estoy poniendo en verde y en azul, pueden ser el punto que ustedes quieran. Nada más es para probar, se llaman puntos de prueba. ¿Qué pasa si tomo un valor que esté después del menos 1? Por ejemplo, el 2. 2 más 1, 3. Después de eso, este factor me va a dar números que sean positivos. En esta desigualdad, lo que yo estoy haciendo es el producto de este término por este término. Antes del menos 1, vamos a borrar esta parte. Este menos, los que están en verde no los ocupo, solo son mis puntos de prueba, ni los que están en azul no los ocupo, son solamente puntos de prueba. Los que realmente me van a interesar son estos, el 3 y el menos 1. Como es una multiplicación, antes del menos 1, el primer factor me da negativo y el segundo factor me da negativo. Entonces, ¿qué va a pasar en esa región? Que todos los valores me van a dar menos por menos, más. Justo en el menos 1, como uno de los factores se hace 0, cualquier cosa multiplicada por 0 sigue siendo 0. En la región que está entre el menos 1 y el 3, el primer factor es negativo, pero el segundo factor es positivo. Cuando yo los multiplique, voy a tener menos por más, menos. Y justo en el 3, 0. 0, porque el primer factor se hace 0. Y después del 3, Positivo.
positivo. El primer factor me da positivo y el segundo también me da positivo, entonces todos los términos que estén después me van a dar positivo. De todas estas regiones en donde el producto me da positivo, negativo, positivo, ¿cuál es la que me interesa? La de positivo. La de positivo, porque me está diciendo que en mi desigualdad el resultado de todo eso debe ser mayor a 0, es decir, positivo. Entonces, ¿en qué regiones se cumple eso? Aquí y aquí. Entonces, por el método tabular, mi conjunto solución son los números que van desde el menos infinito hasta el menos 1, en unión con el conjunto de los números que van desde el 3 hasta el infinito. Entonces, cualquiera de los dos métodos me sirven, al que más le entiendan. Por el método de casos o por el método de los signos. Esto ya es cuestión personal, cada quien se acomoda de una manera diferente. Este sería el método de los signos. Y este es el método de los casos. ¿Alguna pregunta? Yo no, maestra. Dime. No, dije que yo no, maestra. Ah, perdón, entendí un yo. A ver, creo que se cortó. Ah, ok. Muy bien, entonces si no hay preguntas con este, nos vamos a otro ejemplo. Me estoy copiando. Sí. Ah, muy bien, esperamos. Entonces vamos con otro ejemplo. Podemos hacerlo con productos o podemos hacerlo con cocientes. Aquí vamos a ver cuáles son los valores de x que hacen que la división de x menos 4 entre x más 2 sea mayor o igual que 4. Es muy parecido al ejemplo anterior, nada más que para determinar si esa parte es positiva o negativa, requiero que la comparación se esté haciendo con el número 0. No es correcto andar cambiando las x dentro de una multiplicación o dentro de una división. Las podemos cambiar, bueno, más bien sumar o restar, pero multiplicar y dividir no. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Cuando multiplicamos o dividimos por un signo negativo, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos resolviendo una desigualdad y debemos multiplicar o dividir por una cantidad negativa. ¿Se invierte el mayor qué? Se invierte la desigualdad, exacto, y como la X todavía no sabemos si es positiva o si es negativa, entonces no sabríamos si tenemos o no que invertir la desigualdad. Por lo tanto, como no sabemos, mejor no la cambiamos. Las podemos sumar o restar, pero no multiplicar o dividir. En este caso, la X no la podemos cambiar al lado derecho, lo que vamos a hacer es cambiar el número 4. Entonces, aquí tenemos que X menos 4 entre x más 2, restamos 4 unidades a ambos lados y ahora nos quedaría menos 4 y acá nos quedaría 0. Hay que simplificar esa suma como una sola fracción. ¿Cómo? Pues por el método que nos hayan enseñado. Vamos a suponer que aquí tenemos un denominador que es 1 y por el método de la mariposa, mínimo común múltiplo, como ustedes quieran, pero hay que resolver esa fracción. X más 2 por 1. 1 por x menos 4 menos 4 veces x más 2. Y todo esto debe ser mayor a 0. Acá abajo pues nos va a quedar simplemente x más 2, nada más lo indiqué para reconocer la operación que estamos haciendo. Y acá nos quedaría, tenemos un x de aquí y menos 3 de acá.
Menos 3x. Aquí tenemos un menos 4 y acá tenemos menos 8. Menos 12. Ahora sí, nos quedó como un cociente de polinomios, ya está simplificado. Ahora hay que ver cuáles son los 4 posibles casos que voy a tener. Pues que mi numerador sea positivo y el denominador también. Que mi numerador sea positivo pero el denominador sea negativo. Que el numerador sea negativo y el denominador positivo. O que ambos sean negativos. En el primer caso me van a quedar positivos. En el segundo negativo, en el segundo negativo y en el último, menos entre menos, me va a quedar positivo. ¿Cuáles son los que me interesan? Positivo. Positivos. Los positivos, ¿verdad? Me está diciendo que eso debe ser mayor a 0, entonces vamos a llamarle a este mi caso 1 y a este mi caso 2. Entonces, para que eso se cumpla, puede ser que sea de la forma 1 o de la forma 2. Para que se cumpla el caso 1, entonces necesitamos que mi numerador sea mayor que 0 y que al mismo tiempo mi denominador también sea mayor que 0. Entonces, si resolvemos la primera, vamos a tener que es menos 3x es mayor que 12 y entonces x es mayor. Sí. Menor. Menor, ¿verdad? Menor, ¿Por menor, qué? menor, menor. Porque estamos dividiendo aquí por una cantidad negativa, entonces aquí ya mi desigualdad se invierte. Y acá pues simplemente x es mayor que menos 2. Dibujamos nuestra recta. Ay, ni lo simplifiqué. Aquí x es menor que menos 4. Dibujamos nuestra recta. El menos 4 estaría por acá. El menos 2 por aquí. Ya no lo puse a escala. X debe ser menor. En esta debe ser una desigualdad estricta. Sí. No. No, porque dice que es mayor o igual. Mayor o igual. Sí puede ser igual que un 0, ¿verdad? Entonces, debido a que aquí tenemos una desigualdad no estricta, aquí podemos considerar mayor o igual, en este caso se invierte y queda menor o igual. ¿El x más 2 sí puede ser 0? No, O sea, ¿esta sí podría ser 0? no. ¿Por qué? Porque el, ¿cómo se llama? El divisor Este. no puede ser 0. Porque el x más 2 es mi denominador. Entonces, mi numerador sí puede ser Era 0. de Exacto. Mi numerador sí puede ser 0, pero el denominador en ningún caso puede ser 0. Entonces, a pesar de que aquí es una desigualdad no estricta, el denominador nunca puede ser igual a 0. Entonces, esta sigue siendo una desigualdad estricta. Esta no, pero esta sí. Entonces, x es menor o igual que menos 4, o sea que serían todos estos valores. Y la otra me dice que x debe ser mayor que menos 2. O sea, este conjunto de aquí. Aquí para que se cumpla el caso 1 es un y. O sea que aquí estoy hablando de una intersección. ¿Cuál es la intersección de esos dos conjuntos? No hay interacción.
Pues no hay intersección, ¿verdad? Entonces, la intersección de esos dos conjuntos es un conjunto vacío. Ahora hay que buscar con el caso 2. Para que se cumpla el caso 2, yo requiero que el numerador sea menor que 0. Ahora quiero que los dos sean positivos y que también mi denominador sea menor que 0. ¿Puede ser igual? El numerador sí puede ser igual. El denominador no. Entonces resolvemos la desigualdad. Si tenemos problemas con los signos de que se nos olvida invertir la desigualdad, no cambiemos las X. Digo, no las multipliquemos ni las dividamos. Entonces aquí lo que vamos a mover es la X. Menos 12 es menor o igual que más 3X. Ya me quedó positivo. Menos 12 entre 3 es menor o igual que X, lo que significa que X es mayor o igual que menos 4. Cualquiera de las dos formas es correcta, que dividamos entre una cantidad negativa o que hagamos que la X sea positiva mediante suma o resta. Ya para la segunda, X debe ser menor que 2, o sea que X debe ser menor que menos 2. Dibujamos nuestra recta. Aquí está el menos 4, aquí está el menos. Aquí está el menos 2. Que sea mayor o igual que menos 4, pues son todos estos. Que sea menor que menos 2, pues son todos estos. Como quiero que se cumpla una y que se cumpla también la otra, aquí estamos hablando de una intersección. Y la intersección de esos dos conjuntos serían estos dos, nada más que aquí me equivoqué. Aquí es abierto. No puede ser igual a menos 2. Y entonces el conjunto solución para esto sería todos los números que están desde el menos 4 hasta el menos 2. El menos 4 sí se incluye y el 2 no. Como se puede cumplir de una manera o se puede cumplir de la otra, aquí estamos hablando de una unión. Y la unión de estos dos conjuntos sería el conjunto que va desde 4 hasta menos 2. Este es el conjunto solución de este ejercicio. Y lo podemos comprobar con el método tabular. Mi numerador es 3x menos 12. Lo puse muy arriba. Disculpe, Ujú. yo tengo una duda. ¿Por qué 4 positivo en el resultado? Porque se me van las cabras al monte. No, siempre fue negativo. Ok. Gracias. ¿Y dónde voy? Acá. Mi numerador es menos 3x menos 12. Eso se va a hacer 0 cuando x sea igual a 12 entre menos 3, o sea, un menos 4. En nuestra recta, que ya se me acabó el espacio, el menos 4 lo ponemos aquí. Voy a borrar esto. Y mi otro factor es, mi denominador es x más 2. Ese va a ser 0 cuando x sea menos 2. Mi denominador se hace 0 aquí y mi numerador se hace 0 aquí. Hay que ver qué es lo que pasa antes. Un valor que esté antes del menos 4, pues puede ser un menos 5.
menos 5. Entonces, si x es igual a menos 5, tengo menos 3 por menos 5, me da un 15 positivo. 15 positivo menos 12, 3. 3 positivo. 3 positivo. Entonces, quiere decir que antes de eso me da valores positivos. Y después me va a dar valores negativos. Comprobamos. Evaluando, por ejemplo, en uno que esté después, un 0. 0 menos 12, sí me da valores negativos. Probamos ahora el x más 2 con un valor que esté antes, por ejemplo, el menos 4. Menos 4 más 2, menos 2. Antes de eso me da valores negativos y después me debe dar valores positivos. Por ejemplo, en 0, 0 más 2, sí me da valores positivos. Vamos a ponerlo en otro color, que ya se me acabó el espacio y no van a alcanzar a ver si escribo hasta abajo. En esta parte, el numerador va a ser positivo y el denominador negativo. El resultado va a ser negativo. De menos 4 a 2, el numerador es negativo y el denominador también negativo. El resultado va a ser positivo. Y de 2 en adelante, el numerador es negativo y el denominador positivo. El resultado va a ser negativo. ¿Cuáles son los que me interesan? Aquellos en los cuales el resultado es mayor a 0. Este de aquí, mayor a 0. Si me interesan los que son mayores o iguales a 0, quiere decir que entonces nada más me interesa esta parte. Y entonces sería desde el menos 4 hasta el 2. El menos 4 sí se incluye porque mi numerador se hace 0. El menos 2 no se incluye porque mi denominador es 0. Entonces ahí está la solución calculada de dos formas diferentes. ¿Alguna pregunta? Arriba a la derecha dice X, X menor a 2 y luego dice X menor a menos 2. Y pues como Ah, no. eso Más arriba a la derecha. fue porque aquí me equivoqué. Esta parte es que mi denominador sea menor a 2. Ay, me digo menor a 0. Ah, bueno. Gracias. Sí, muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta? Creo que no, maestra. ¿No? Entonces, ahora sí, déjenme, les comparto los archivos que van a trabajar ustedes. Déjenme pongo estas en una carpetita.